Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver a hablar acerca del liberalismo, ¿no? ¿Cuál es su definición, sus principales características y que así nos dé pautas para seguir en este aspecto fundamental que viene a ser parte o característica fundamental del capitalismo, ¿no? Como definición tenemos, ojo, ¿no? Es una doctrina política, económica y social, ¿no? O sea, una doctrina son ciertos pasos, métodos, técnicas, establecimientos, normas de las cuales uno se sujeta para así proceder en algún aspecto, ¿no? Entonces, doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, en 1700, ¿no? A 1799, que viene a ser este siglo, sobre todo y con mucha importancia y mucho ahínco es con la Revolución Francesa, ¿no? Y también mucho posteriormente con la Revolución Industrial. Esta doctrina defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica, muy importante, ¿no? Tenemos que tener claro esto, ¿no? Sobre todo estos aspectos, libertad de individuo, no de colectivo, sino individual. O sea, solo yo, o fundamentar bastante o recalcar bastante la libertad de cada persona, ¿no? Tenemos los siguientes pensadores más importantes del liberalismo, ¿no? En filosofía, o desde el aspecto filosófico, tenemos a John Locke, Montesquieu, José Ortega y Rousseau. Sobre todo recalcar a John Locke y Rousseau, ¿no? Son muy importantes en el aspecto teórico, en la base teórica de lo que viene a ser el liberalismo, ¿no? En el aspecto económico tenemos a Adam Smith, que viene a ser el padre del liberalismo, sobre todo económico, David Ricardo, Alberto Venegas y John Stuart, ¿no? En la política tenemos a Benjamin Franklin, Francisco de Miranda, Thomas Jefferson y Benito Juárez. Los divulgadores de esta corriente, entre ellos tenemos un individuo muy importante, sobre todo para nuestro país, que viene a ser Juan Montalvo. De ahí también tenemos a Octavio Paz, Marco Arquines y Armando Valladares, ¿no? Sobre todo todos de nuestra región, ¿no? Muy bien, ¿qué es el liberalismo económico? El liberalismo económico se concentra en las siguientes características, que viene a ser la libertad económica, o sea, fijar el precio de los productos, contratar o despedir a los trabajadores según le convenga a la empresa y crear nuevas empresas, ¿no? Eso es muy importante. También crea la ley de la oferta y la demanda, es decir, libre competencia, lo que se oferta y lo que se demanda. Yo oferto dependiendo de lo que demanda, o puede existir una demanda y yo entrar a ofertar lo que se demanda en el mercado, ¿no? Esto da o establece o estructura o decreta la cantidad de productos en el mercado que se va a comercializar. Recordemos la no intervención del Estado, sobre todo en la economía. Su único papel viene a ser a garantizar la seguridad y la justicia en el mercado o el desarrollo o relación mercantil del mercado, sobre todo cómo ellos interactúan entre las distintas empresas y países, ¿no? ¿Qué significa laissez-faire, laissez-passer, le monde va beber lui meme? Entonces significa dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo. Esta viene a ser la frase importante, sobre todo para el liberalismo económico, ¿no? Pero obviamente en francés. También tenemos liberalismo político, ¿ya? Es una ideología de la burguesía, recordemos, esto también muy claro, de la burguesía, ¿no? Está propuesto por la burguesía, una creciente, una surgiente clase social que viene a ser la burguesía, ¿no? Del siglo XIX sobre todo, ¿no? Se opone a los privilegios de la monarquía y la aristocracia. Recordemos que la monarquía está concentrándose el poder político en una sola persona, y la aristocracia quiere decir de que todo la política se debe desenvolver por solo unos cuantos, no un grupo de que sobre todo tienen el poder de la alta nobleza. Entonces, esto se opone. ¿Qué proclama? Proclama los derechos del ser humano o del hombre, como se conocían en esos entonces. Recordemos que es una época donde las mujeres no eran consideradas ciudadanas o como tal personas, ¿no? Entonces, por eso se hablaba de los derechos del hombre, ¿no? Entre ellos la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de asociación. De expresión sobre todo para decir lo que se estaba pasando o
o los crímenes que eran sujetos sobre todo la gran mayoría, por parte del Estado absolutista en esos entonces, ¿no? De prensa para poder así poder dar información veraz y de lo que realmente está pasando, ¿no? Cada quien escribe en estos periódicos en estos entonces lo que realmente estaba pasando o su punto de vista de lo que está visibilizando en la sociedad. La reunión y de asociación es para poder así establecer grupos, sobre todo en esos entonces económicos, que tengan influencia a nivel general. ¿Por qué? Porque ya el Estado, viendo de que tenía más poder esta creciente burguesía, les impedía reunirse, les impedía asociarse como tal, para así impedir que exista un complot o una insurgencia en contra de el Estado absolutista. Por eso también se hablaba de una libertad de reunión y de asociación. ¿En qué confía el liberalismo político? Sobre todo en las leyes, ¿no? Es decir, toda acción que ellos realizan se base en leyes establecidas, previamente establecidas, ¿no? Y defiende el constitucionalismo, es decir, que toda forma o todo actuar de una sociedad debe basarse constitucionalmente, es decir, a través de leyes, y esas leyes que rijan desde el aspecto judicial como también el aspecto comportamental, ¿no? Entonces, el liberalismo, desde la primera mitad del siglo XIX, que ya se consolida este liberalismo, se opone en la política al absolutismo monárquico y a los intentos de restauración de este sistema político absolutista, ¿no? Se opone también a los privilegios del clero y la nobleza. El clero, en este caso, viene a ser la iglesia o sacerdotes o que estén directamente relacionados con la iglesia. Y la nobleza, ¿no? Descendientes sobre todo del que estaba a cargo del poder, donde se concentraba el poder. El ascenso también está en contra del ascenso político y económico de las clases populares, es decir, no permitía, a pesar de que se proponía la libertad, no aceptaba que las clases populares rijan o tengan que ver en las decisiones económicas y políticas del país. También se oponían bastante a los sindicatos, es decir, a la conformación de organizaciones sociales y laborales que apoyen a los derechos de los que trabajan. ¿Por qué? Porque esto va en contra de los intereses de las empresas, ¿no? En la economía se oponía a la intervención del Estado en las relaciones económicas. O sea, no podía decir qué pasa, solo debería asegurar que se dé una libre competencia y justa, ¿no? Entre comillas, que a la final no era así como tal, ¿no? Porque habían grupos de poder económico, grupos de la burguesía que tenían bastante riqueza y así podían tener más influencia a nivel político y económico. También se oponían las trabas y protecciones económicas, por ejemplo, los impuestos ganaderos, aranceles, que en aquella época sobre todo ya estaba potenciándose bastante lo que viene a ser la comercialización con otros países, sobre todo vía marítima, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo hablar acerca del liberalismo como una introducción a este tema muy interesante y que sobre todo hasta el día de hoy se mantiene vigente algunos aspectos particulares, ¿no? Entonces espero que les haya servido este videito, es muy corto, muy entendible, muy específico, espero que les haya servido y sobre todo esperando que tengan un buen día y que estén con salud, ¿no? Nos vemos, chicos.